El galáctico cruza el espacio sideral. Robots. Niños manipuladores de robots. El varón, un hombre mecánico con un corazón digital. Pura sensualidad chimunística. Pura chimunística. Puro chimichurri. ¿Qué es eso? Puro chimichurri intergaláctico. Hoy tenemos un programa especial donde hablaremos de la meca del manga. La palabra mecha, para algunos, pero definitivamente No somos decentes. Por eso es importante hacer la aclaración. para de nada todas decente. Le pegamos a la mesa, No, somos unos monos. pero tratamos de salir adelante con lo que hay. Y eso, pues. Y ahora vamos a hablar de los mechas. La tecnología en la animación japonesa manifestada en sus robots. Por supuesto, ¿qué es un mecha? Un mecha o mecha, que viene del japonés mecha, M-E-K-A, que es la abreviación de mecánico. Es mecánico. Es un vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos. O sea, hay una diferencia ya entre robot y mecha. El robot suele ser autónomo. El mecha generalmente se asocia a alguien que lo tripula o lo controla. Muy bien, pues, don Erasmo. Sí. Buena excepción. Yo soy un estudioso, yo tengo octavo básico, pues si sé leer, loco. ¿Qué va? Pero perfecto. Oye, ¿quién nos viera y quién nos vio? ¿Quién nos viera y quién nos vio? No, nada más hablar de nuestro pasado, Diego. No, Eso nos condena. definitivamente no. Entonces hablamos de que el término mecha viene de mechanic y no necesariamente se refiere a los robots. Claro. ¿Cierto? Pero sí podemos darnos a entender de que los precursores, los primeros, en este caso el más grande, el señor Osamu Tezuka, junto con otros que venían incluso antes, dieron el pie inicial para que este género comenzara. Claro. Hay que entender de que el contexto en el cual se empezó a desarrollar todo lo que fue la animación de los mechas viene... Habla para el micrófono. Estoy hablando para cualquier lado. Que tus ojos me desconcentran, Diego. Reacciona. Esos ojitos esmeralda me vuelven loco. Vaya, pues, Juan. Oye, el contexto de los mechas igual es como... aunque la gente quizás no lo crea o no, nosotros le vamos a explicar un poquito acá el tema. Los mechas, viejo... Ella, la explicadora. Puta, yo te explico todo así, todo. Yo hago lo que tú queráis. el concepto mecha, chiquillos, viene... esta animación comienza básicamente terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde Japón, para instar a las nuevas generaciones una forma de entretención, una forma de resistencia frente a lo que les había pasado, empezaron a salir estas animaciones de robots y eran siempre relacionados con el tema que les había recién ocurrido, por el tema atómico. O sea, de hecho, la mayoría de los robots de toda esta generación que nosotros les vamos a contar se mueven por propulsiones atómicos. Por supuesto, o sea, estamos hablando de la mitad, ¿cierto? La segunda mitad de la década de los 40. O sea, cuando termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial, o sea, el año 45 por ahí. 1945, después de una apoteosis, una guerra muy compleja, sobre todo para Japón, hay un reseteo completo para Japón, y ese reseteo viene incorporado con un renacimiento del país. Y no solamente un renacimiento del país, sino que también un renacimiento estético, un renacimiento comercial, un renacimiento social. Y es ahí donde nace, ¿cierto?, una neocultura, donde aparecen los famosos mangas, ¿cierto? Así es. Claro que fue, obviamente, siempre muy influenciado. Japón, yo creo que hasta el día de hoy tiene demasiada influencia americana. O sea, desde el punto de vista de los mangas, el mismo tema del desarrollo tecnológico. Por eso tú te fijas hasta el día de la cultura japonesa siempre mezcla el japonés con palabras en inglés. Viene siempre influenciado de eso. O sea, cabe destacar que Estados Unidos estuvo años haciendo una ocupación en Japón. El Japonglish. Claro, el Japonglish. O sea, súper... Japanglish, weón. O sea, Japonglish es como chilensis. No, porque el Japonglish viene de la población más kuma que tú vayas a encontrar en Chile, weón. O sea... Ese weón que nació con el ojo un poco rasgado, que le decían el chino en la población. Ya, de ahí viene el Japonglish, po, weón. Y el weón era más chileno que todos nosotros juntos. Nuevo término de Proyecto Vendril, el Japonglish. Qué ordinaria tu weón, pero bueno. El Japonglish, ya, pues entonces el Japonglish... O sea, es que volvemos al tema, la cultura japonesa hoy en día está muy, muy inserta en la cultura norteamericana. O sea, Estados Unidos tuvo muchos años inserto en Japón hasta que se estabilizó democráticamente, comercialmente, tecnológicamente,
Y cosa que tú te fijas, hasta el día de hoy el japonés promedio siempre está mezclando un poco inglés, siempre está metiendo un poco el inglés. Sí, Siempre bueno, de hecho, hay mucho de... de hecho hay un tema importante ahí en relación al tema histórico, y es simplemente que Japón, después de que terminó la Segunda Guerra, quedó obviamente muy debilitado, un país que quedó reventado totalmente, en el cual tuvo un quiebre no solo cultural, sino que también un quiebre económico muy fuerte. Por ende, también las fuerzas de los Estados Unidos, por así decirlo, también asociado a muchos tratados y muchas cosas, también quiso reivindicarse. Y en esta reivindicación hay varias cosas que son muy interesantes, y nace precisamente el Japón Glitch, del que hablábamos, porque cuando nosotros vemos que Japón, ¿cierto?, revienta, Estados Unidos trata de reivindicarse después de que Japón se rinde y decir: mira, nosotros te vamos a ayudar a crecer de nuevo. Y es ahí donde entran las tecnologías norteamericanas. Don Henry Ford envía ingenieros a Japón que empiezan a culturizar y empiezan a enseñarles tecnología a los japoneses para que puedan insertarse en el mercado y a crecer. En el mercado me refiero a los mercados tecnológicos, por ejemplo, la compañía automotriz, Claro, el desarrollo industrial en desarrollo general. de máquinas, y totalmente un desarrollo industrial que nace bastante fuerte en esa época. Y es ahí donde empiezan a aparecer estas máquinas que llegan a limpiar Japón, llegan a arreglar Japón, llegan a organizar. Los estadounidenses nunca contaron que los japoneses iban a ser tan proactivos, tan zorros, tan pillos, que lógicamente iban a crecer y se iban a convertir en menos de 30 años en una potencia, y que iban a ser una competencia totalmente brutal para la industria automotriz y la industria mecánica. O sea, al punto es que hoy en día Japón está entre la tercera o cuarta potencia económica mundial. O sea, Oye, eso ya te Oye, habla te das cuenta de... que estamos medio en National Geographic. Pero por supuesto. Dándome el Po. perfilado. O sea, es que después de tu Japón Glitch teníamos que subirle un poco el grado cultural a esta hueá, o decir... como que... Ya, pero mira, aparte del Japón Glitch fue una impresión, un impacto bastante grande, y nace este término gringo que tenía que ver con mechanic, que era la industria que empieza a reemplazar a las personas, las máquinas empiezan, ¿cierto?, a reemplazar a las personas para poder hacer trabajos, y ahí esto viene en la mente de muchos niños y en la mente de muchos autores que empiezan a crear historias y empiezan a tratar de esconder un poquito todo este sufrimiento por la Segunda Guerra, y empiezan a armar ¿cierto?, a estos héroes, estos nuevos héroes. ¿Sí o no? Así es. ¿Qué tal, Ka? ¿Qué tal, Ka Machucado? No, me quedé loco con el Japón Glitch. No. El Japón Glitch. Es algo así como el gorila albino. Es como que va con Ichiwa, Chuchetumare, qué weá. Como que así te imagino. Pero por favor, no nos desperfilemos. No nos desperfilemos. Que eso es ordinario estos términos, weón. No nos desperfilemos. Somos dos caballeros hablando de mechas. Y en Japón Glitch, por favor. Y en Japón Glitch. Que está aquí. Ya, pues entonces ahí empieza todo ese rollo y empezamos a hablar, ¿cierto?, del primer origen de las tuercas en el manga. Y por ahí, por la mitad de la década de los 40, empieza a agarrar, ¿cierto?, potencia el tema de los robots. Pero, como bien lo explicas, el término mecha no se refiere necesariamente a los robots, sino que se refiere a los robots tripulados, ¿cierto?, por personas. O sea, generalmente siempre asociados o tripulados por niños. Eso lo podemos ver hasta en Evangelion después más adelante. Pero lo vamos a hablar más en el futuro. Generalmente está asociado a eso. Apunta el micrófono. Ahora sí, pero... Sí, es que estamos. Si ustedes vieran en la posición que estamos, no es nada. Diego, no me habláis, no me sigas, no me des, por favor, cuerda, porque... No. Oye, sí. Nos van a funar al tiro. Sí, es que estamos todos chuecos aquí, pero ya lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Oye, ya, pues entonces. Hablemos del primer manga, pues, históricamente. ¿Cuál fue el que salió primero? Es que hay varios. Mira, muchos dicen, en este caso, los más puristas de Osamu Tezuka, que fue necesariamente Tetsuwan Atom o Astro Boy. Claro. Oficialmente, quizás el que se internacionalizó primero y el más famoso dentro de lo que tiene que ver con las tecnologías y con los robots, efectivamente fue Tetsuwan Atom, la obra maestra de Osamu Tezuka, el rey del manga, ¿cierto? Pero no necesariamente. Antes que eso, habían otros dos autores, y había uno que yo te voy a desafiar a que me lo pronuncias. Otra vez. Me lo pronuncias. Esto está pasando de nuevo, ¿ah? Esto está pasando. Esto está ocurriendo, es un déjà vu. Es un déjà vu. Y este manga... ¿Por qué, weón? Ya. Este manga se manifiesta en el año 1948. ¿Cómo se llama?
Me van a disculpar mi Japonglish, ya no estoy cursando recién el módulo 1 recién de Japonglish. Esto se llama Genshiro Yukun Sinsoningen. A ver, de nuevo. Concha su madre. Eres un desgraciado, esta abuelita el propio güey. Genshiro Yukun Sinsoningen. Perfecto, un 7. Aprobado, Japón. Te sacaste un ich, ni, san, chi, go, ro, sich. Te sacaste un sich. Un sich que va. Sacaste un sich, está terrible, tapizado. Se me cayeron las babas. Oye, pero, ¿cachaste que cuento en japonés, no? Japonglish. Ich, ni, san, shi, go, ro, sich, hach, kyu, yu. Perfecto. Perfecto. Estamos como en el kinder del japonés, pues, bueno. Recién con los colores, los números, güey. Con suerte. Ya, entonces... Pero no me hagas repetir esa güey, no. Si nosotros nos vamos al Japonglish, podríamos decir que en inglés esto se llamaba Nuclear Power Android. Es como un teléfono. Pero te fijaste que yo tuve que hacer el ridículo con mi japonés de mierda y él, la batuta tranquilamente hablando en inglés la palabra Nuclear Power Android, pues, bueno, o sea... Oye, Nuclear Power Android fue desarrollado por el conocido autor japonés en Japón, solamente porque yo no lo había escuchado nunca, Ijiro Uno. Ijiro Uno. Entonces, mira, la verdad la cosa es que hay súper poca información acerca de esto, pero sí era como un robot con una forma de un dinosaurio, y si tú lo mirabas era como con monitos así del gato cósmico. Pero tenía un contexto bélico brígido, pues todos morían, era como muy loco. Era muy loco. O sea, es que planteate el contexto donde estaban, po, weón. Si un día caminando y se desintegraron, weón, 80.000 weones, po, weón. Oye, pero por favor. Es que, obviamente, obviamente el contexto va a ser violento, po, weón. Están todos traumados en esa época. ¿Qué más le pedía a los creadores japoneses, sí, bueno, weón? y de hecho también en algún momento hablaremos de la idiosincrasia japonesa. Claro. Estamos hablando de que obviamente ellos tienen un concepto de la violencia, un concepto del cuerpo humano muy diferente al occidental. Oye, pero si en el Japón medieval probaban las katanas con presos, po, los decapitaban. Si los decapitaban la primera, la katana era buena, po. Ya. Sí, es verdad. Oye, si son violentos esos weones. ¿Cómo era Loco. la katana con personas? Probaban con presos. No, ¿verdad? Habían pueblos que probaban las katanas con presos. Era como un... ¿Cómo se llama? ¿Ukelele este del Sí, Salvador? y otros que las probaban juntaban juncos, ¿cachai? Del tamaño de un cuello los probaban, pero los probaban con presos. Oye, si el Japón medieval era brígido, weón. Era como meterte así, no sé, acá la pintana, po, weón. Era brígida la weón. Interesantes técnicas. Oye, Es verdad. historias de Rambo, weón. El detalle cultural. Japón glitch. El Japón glitch. Simplemente el Japón glitch. Ya, entonces, bueno, ahí tenemos uno de los precursores, pero ojo que hablaban de robots y no necesariamente hablaban del género mecha como tal, ¿ya? Después nos vamos a ir a 1949 y un año después, ahí es donde aparece Osamu Tezuka, el dios del manga, este viejito que llegó y dijo, compadre, me gusta los robots, me gusta el manga, me gusta dibujar. Y era un viejo que dibujaba más que no sé qué, o sea, se hacía pebre los dedos dibujando, tanto así que no iba ni al baño, por eso se enfermó, dicen por ahí. Y entonces la cosa es que él inventó a Tetsuwan Atom. Tetsuwan Atom, una obra maestra y definitivamente algo que destacar. Algo que destacar. Sí o sí, aquí tenemos que hacer una recomendación de estas recomendaciones flash, de estas recomendaciones de Insert. Y es que los que tengan Netflix, espero que si están escuchando esto en unos 10 años más, todavía esté en Netflix. Y se llama Pluto. No sé si lo escuchaste alguna vez. Sí. Es una hermosura. Es una hermosura. Es una hermosura de tomo y lomo. Y es un anime que está escrito, desarrollado por el autor de Monster. No recuerdo de nuevo cuál es el nombre del autor. Siempre me pasa lo mismo. Pero el autor de este hermoso manga está basado en un capítulo de Tetsuwan Atom. Ya Pluto, un personaje muy loco. Es un hermoso tributo a la obra. Totalmente. Y de hecho lo vamos a desglosar y lo vamos a conversar en algún capítulo más adelante. Por supuesto. La cosa es que el Tetsuwan Atom parte con Astro Boy. Pero Astro Boy es un niño robot. Aquí podemos hacer muchos vínculos con Pinocho. No ese Pinocho. El Pinocho del cuento. ¿Ya? No, de terror. No. Empecé, weón. No. Entonces, el niño que es construido por su maestro y que obviamente tiene que salvar el mundo
de todos los malos. Entonces, Astro Boy nació el año 52, pero en el fondo, desde el 49 empezó su desarrollo Osamu Tezuka. Y hablamos de un robot al cual su creador le concede corazón, le concede sentimientos y obviamente está desarrollado para defender a los inocentes. Aquí los japoneses hacen un contacto directo con los primeros robots y Osamu Tezuka lo ha dicho. O sea, precisamente él se basa en el desarrollo industrial de Japón para poder crear, ¿cierto?, este hermoso manga. Claro. ¿Ya? Entonces, con eso parte todo lo que tiene que ver con el género de los robots, pero no necesariamente el género mecha. El género mecha parte con Tetsujin 28. ya, 1313. 1313. No, 28 nomás. No, 13. ¿Y cómo se llama acá, te acordás, o no? Iron Man 28. Iron Man 28. Y Iron Man 28 es En Japonglish sería Byron Man. Byron Man 28. Byron Man 28, hermano. Loco Juan. Tenemos el español, tenemos El- inglés, japonés y Japonglish. El Japonglish. Japonglish Japonglish sería es lo mejor. Byron Man. ¿Y Es qué como pasa? un gorila albino. Claro. No empecemos. Ya, a ver. Un gorila albino. Bueno, es que el gorila albino viene de otro podcast que nosotros teníamos. Pero vamos a ver. El gorila albino, no te acordáis. El Te gorila apuesto que no te acordáis de nada. El gorila albino Que maneja o tripula tripula una nave, está emocionalmente conectado con ella y con el pene afuera. No Quería necesariamente que lo dijera, lo dije. Ya lo haré. Pero si ustedes se fijan, Diego espera que yo la cague. Entonces él se lava las manos nomás, po, weón. Yo no he dicho nada. Yo no tengo miedo. Así si dicen, oye, qué indecente estos mandriles. No, porque No pensamos que eran así. el que tenga miedo a morir, que no nazca. Así de simple, señores. Ya, Ya, entonces estaba hablando de enfócate. Tetsujin 28, Iron Man 28, que nace el año 1956. O sea, estamos hablando de como unos 5 o 6 años después de Tetsuwan Atom. Y fue conocido como Iron Man 28. Ojo que esto fue, si no me equivoco, antes que Iron Man de Marvel. O sea, estamos hablando de aquí de un robot que fue el primero en plantear una historia de ciencia ficción con, obviamente, la presencia de un robot, pero gigante. Gigante. Estamos hablando de un robot que no es un niño como Pinocho, Claro, o sea, pero el Pinocho bueno. Claro. ¿Ya? No, que el otro era el Pinocho detonado, que tenía armas. Ya. Un robot comandante. Es un robot de combate que inicialmente serviría como arma para la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la historia es bastante interesante porque estos robots los desarrollan para una guerra mundial. Para una guerra mundial. Que al final no se desarrolla y el robot queda, ¿cierto?, ahí, pero para poder proteger a la gente. Claro. Para poder proteger. Sí, en el fondo el robot la construcción del robot no fue completada hasta, lamentablemente, después que Japón se rindió. Ese era el contexto de la historia de Iron Man 28. Exacto. Estaba en construcción hasta que se rindieron. No vamos a decir de nuevo, ya, si no nos van a banear, nos van a funar. Pero de ahí nace, de ahí empieza y obviamente cambia. El Iron Man 28 pasa a ser un robot que era para la guerra, pasa a ser, como bien tú dices, para proteger a los más indefensos y a la gente, a la población en general. Sí, pues ese era el objetivo. Y aquí hay algo interesante. Si tú te das cuenta, en todas las historias de mechas de aquí en adelante, siempre va a estar vinculado el creador del robot, que es el padre, y está vinculado con el hijo, que es el tripulante. Aquí pasa lo mismo, porque estamos hablando del Dr. Kaneda. Ojo, Kaneda, ¿te suena o no? ¿A quién le suena? ¿A quién le suena que le gusta el manga, el anime? ¿Kaneda? Tetsuo. Kaneda, Tetsuo. Me suena, pero no lo recuerdo, viejo. Kaneda, Tetsuo. ¡Tetsuo! ¡Kaneda! Tetsuhiro Tomo. Diego está hablando en Japonglish, por si acaso. Esos efectos especiales Ya. de fondo es... Péguenle al Erasmo, por favor. Ya, entonces. Akira, pu, te voy a golpear. Ah, sí, po. Te voy a golpear. Ya, dice. Tienes razón, sí, güey. Ya, Pero no me pidáis más, weón. weón. Hoy día he trabajado todo el día. Tú también, este po, güey. No me pidáis más, güey. Ya, entonces este niño tiene que controlar, está capacitado para controlarlo, pero aquí también hay una diferencia con los géneros mecha como tal, ¿ya? Porque en este caso el hijo que se llama Shotaro, Ya, weón. Ya, se llama Chotaro. ¿cómo le decían? El Chota. El Chota, güey.
Ya. Siempre andaba con el nombre afuera, ¿qué va? Como el gorila el vino. Le colgaba el nombre. Como el gorila el vino. Oye, oh, Dios mío. Sí, lo vamos a sacar igual. Vamos a sacar igual este podcast, Abril. Yo sé que el Javier y todos los cabros nos van a pegar, pero dale. No. Lo siento, chiquillos. Lo siento. ¿Y qué vas con el Chota? Cuéntala, guau. Ya, entonces Chota es el hijo del Dr. Caneda que tripula en este caso a Iron Man 28, pero no lo tripula. No tripura. Estoy hablando Japón Glitch. No lo tripula físicamente como tal, sino que lo dirige con un control remoto. Ah, el primer robo con Bluetooth. El primer robo con Bluetooth. Pero, oye, el control remoto y sin cable. Bueno, con cable, ni me acuerdo. No, sin cable, esa guay. Entonces, obviamente, ahí el niño manipulaba, el Shota ahí manipulaba el Iron Man 28 con su control remoto y todo. Ya, pero sí, efectivamente es el precursor más importante del género mecha, ya que este presentó, ¿cierto?, una estructura argumental donde el robot era el eje central de la historia. Y ahí estamos agarrando toda una parte técnica ya de lo que es originalmente el género mecha, y por eso se conoce como el precursor, ¿ya? El precursor. Y esto obviamente tuvo su manga y también tuvo una serie de anime que tuvo como 2 remakes, y la serie de anime es la que todos conocimos en el famoso Festival de los Robots. Exactamente. Donde aparecía obviamente el Galáctico. No me acuerdo cuál era la canción, que era la canción que hacía el Memo. Capitán Memo. Ah, sí, pues Capitán Memo. Ya, pero no la canté, porque cantamos horrible. No, si con tu Japón Glitch nos basta y nos sobra. Ya, Diego. pero tú me suficiente. Tú me coartas mi. No, tú mi me estás coartando a mí porque. Oh, sí, ya tendrías 6 funas, 4 demandas, 6 órdenes de alejamiento, weón. Tengo un palo Yo estoy controlado acá, weón. Un palo para pegarle. Mira, contenido. Imagínense de 2 personas que nos gusta hacer como programas como para adultos, tratando de hacer un programa para gente normal. Difícil. Ya, entonces, hasta ahí vamos con los precursores. Partimos con Iron Man 28. Y vamos a hablar ahora del que efectivamente se conoce como el primer mecha oficialmente en lo que es la estructura y calce del término. Chúpate esa. ¿Cómo se llama este manga? Mazinger Z. Mazinger Z. Mazinger Z, sí, ya. Yo creo que ya la mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando. Mazinger Z. Y una creación del gran Go Nagai. El gran Go Nagai. Y aquí hablamos ya como efectivamente del primer super robot. El primer super robot. Dice la historia que Go Nagai se le ocurrió esto cuando iba manejando su auto. Es una historia súper estúpida, pero yo creo que igual hay que contarla. De más. ¿Será verdad? Yo creo que sí, bueno. Yo creo que sí. Ya, cuéntalo. O sea, es que al final yo creo que en un taco se te puede ocurrir cualquier weá, po. Al final se supone que el gran Go Nagai, ¿qué pasaría, él pensaba, si su auto tenía piernas para saltarse el tráfico, po, weón? O sea, cuando alguien te dice, cuando tocáis la bocina, ¡pasa por arriba! Y tú querés pasar por arriba el weón, po, weón, y pisarlo también, hacerlo mierda, po, weón. Eso se le ocurrió al gran maestro Go Nagai, po, weón. Y de ahí surgió la idea del Mazinger, po, weón. Un robot para eliminar el taco, weón, para saltarse el taco, po, weón. Usted me ilumina, don Juan. Por supuesto. Usted, don Juan, me ilumina. Justamente. No te puedo decir, Juan, si Erasmo, no. Usted me ilumina, don Erasmo. Bueno, la historia se centra en Koji Kabuto, que es el nieto adolescente. Nuevamente tenemos un niño siempre involucrado en la historia como protagonista. Pero tiene un nombre más decente que Shotaro. Yo le quiero decir Koji Kabuto. Koji Kabuto. Porque suena más decente. Oye, pero volviendo para atrás, entonces a Go Nagai se le ocurrió esta cuestión porque pensó en un taco. Obviamente esa idea evolucionó, pues, weón. No, la historia no se va... Eso es mentira. Yo cacho que según leyó un manga. No se va a tratar de un weón que pasa los tráficos. Yo creo que leyó un manga antes. Y después se le ocurrió. Obviamente tuvo que haber tenido alguna motivación, inspiración de... Ay, se me ocurrió misteriosamente. Claro. Porque yo dije que mi auto podía tener piernas. Pasa por arriba, ¿qué pasa por arriba? Mazinger Z, aquí pateando auto y qué pasa. Ya, entonces... Me puse Japón Glitch. Ya, entonces este caballero se le ocurrió esto y la historia tú dices que se centra en Koji Kabuto. Sí. El nieto adolescente del científico que construye al Mazinger Z.
basándose en una tecnología antigua, de una civilización perdida. Mira, ya estamos adquiriendo otro... Estás agregando otra cosa a la historia, pues. Ya no es solamente un desarrollo de un científico local que crea un robot de él. No, aquí hay tecnología que viene de antes o de otro lado, ¿cachai? Influencia de. Entonces ya va mutando un poco el concepto de los robots. Efectivamente, porque Mazinger Z hace algo interesante que meta la arqueología. Se supone que unos arqueólogos con unos científicos encontraron los restos de alguna máquina, alguna entidad misteriosa, Claro. y empezaron a desarrollar estas tecnologías que podrían, cierto, haber sido, quién sabe, Claro, de algunas culturas claro, antiguas. y ahí está por un lado el lado bueno, entre comillas, que lo está haciendo el Dr. Kabuto, y por el otro lado está el Dr. Hell, que es el lado antagonista de la historia, que él también tiene sus propias creaciones y lo ocupa para el mal. El weón brígido. A través de El la- doctor Hill. El Doctor Infierno, po, weón. Adivina quién es el malo. Po. Que claro, ¿Cómo se llama usted, señor? Doctor Hill. soy el Dr. Hell. La típica voz como que le ponen así como de este buen de Pegasus de Yu-Gi-Oh! Se tocaiba. Era el buen malo, po, weón. Esa voz culiada. Así. Soy Señor, el Dr. Hell. a usted lo operará del apéndice el doctor Hill. En el hospital de Talca. El doctor Hill, po. Qué wea más satánica. No puedes llamarte doctor Hill. Como el doctor malito, po, weón. Sí. De real malo, po, weón. Bueno, así es. Esto es obviamente la trama a grandes rasgos. Ya, El- y el doctor Hill era amigo del doctor Caputo, que encontraron esta cuestión, hicieron Claro. la investigación y uno se volvió malo. Uno ¿Cierto? dijo, esto lo voy a ocupar para ser malo y el otro para ser bueno, ¿cachai? Entonces uno es Japonglish y el otro Japón, ¿cachai? O sea, ahí está la diferencia, po, weón. Perfecto. Pero para funcionar, para hacer funcionar esta máquina, necesitan la energía. Foto atómica. Mira, otra vez. Coincidencia. No lo creo. Seguimos con el trauma. Coincidencia, no lo creo. Seguimos con el trauma. Foto atómica. ¿Usted está loco? Probablemente. Exactamente. Sopaipillas, 2. Con mostaza, por favor. Entonces, el Dr. Hill necesita esta energía fotoatómica también para hacer funcionar sus robots malulos. Y por eso envía a sus Kikaijus. Y obviamente se tienen que enfrentar con Koji Exactamente. y su robot. Con Koji Kabuto. Koji Kabuto. Interesante historia. Me gusta la historia de Mazinger, tiene elementos nuevos y podemos ver que aquí ya empieza un desarrollo de la historia. Ahora sí siempre cae, y es lógico que cae porque parte en el génesis, en la creación de todas estas historias del anime, que esa mecánica es la misma. Aparece el robot malo, lo destruyen. Aparece el robot malo, lo destruyen. Claro, lo que pasa es que en Mazinger también hay una maduración de la historia, po. Hay una trama más profunda, hay una variedad de elementos que tú ocupas para darle un trasfondo al personaje, que el mismo tema de energía fotoatómica, que venga de una civilización antigua, desconocida. Ya se toma, por eso Mazinger Z es una base tan importante en la historia de los robots, po, porque toma una forma de contarte la historia que no se estaba transmitiendo antes, po. Considera que los mangas, las series anteriores, pucha, ocupaban el arquetipo del robot, ¿cachai? Pero como armas atómicas caminantes, ¿cachai? Y solamente eso. Era como el malo del día, derrotabas y ya está. No había una historia como más profunda tal como se empieza a mostrar en Mazinger Z, ¿cachai? Entonces, ¿Tú te acuerdas de la compañera de Mazinger? La Afrodita. sí. Diego, por favor. Qué manera más sensual de tirar misiles. No. Sí, o sea, sí, era una manera muy sensual de lanzar los misiles. Ya, oye, vamos a ir Pero cortando no. la primera parte de este especial. Pero no me hagas decir por dónde los lanzaba, por favor. La primera especial. Creo que ya todos lo sabemos. Dejémoslo a la imaginación. A la Pero imaginación. lo podemos tocar. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres tocar? ¿Los misiles de la protagonista? Ya, por favor. Por favor. Vamos a dejar esto aquí por un tema de sanidad mental. Por supuesto. Para nosotros y para ustedes. Porque si ya llevan media hora escuchando esta porquería, de verdad van a tener un problema, un daño mental. Definitivamente. Pero les agradecemos la simpatía con la que... La simpatía, nada que ver, po, la paciencia. La paciencia, La paciencia de escuchar a estos dos simios. su preferencia, el tiempo. Imagínate el tiempo que se dan para escucharnos a nosotros, po, weón. Ya, pero mencionamos tantas webs funables que Qué locura más grande. ya está. Qué locura más grande. Ya está. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vamos. No se olvide de escuchar la segunda parte de esta porquería de podcast donde hablaremos
de cómo evolucionan los mechas después de Mazinger Z. ¿Qué pasa? Sí, porque de ahí se torna muy interesante. Ya vamos a aspectos psicológicos, ya vamos con ocupación colonial en el espacio. No, se viene muy cuático. Robots medievales. Muy cuático. Así que tenemos muchas cosas de las que conversar. Bienvenidos a este podcast que por fin se llama Proyecto Mandril. Y tendremos muchas aventuras juntos. Sensuales. No homo. Nos vemos en el próximo Proyecto Mandril. Adiós.